Buenas noches, estimado docente. El día de hoy asumo el personaje de abogada defensora de la víctima en el caso Paola Guzmán Albarracín y otras versus Ecuador. Honorables jueces y juezas de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Verónica de las Mercedes Adame Cunalata. Comparezco ante ustedes como abogada defensora de la señora Petita Paulina Albarracín y de su hija Denise Guzmán Albarracín, madre y hermana de la adolescente Paola del Rocío Guzmán Albarracín. Una adolescente de 16 años, de nacionalidad ecuatoriana, estudiante, hija y sobre todo una víctima más de una grave y sistemática vulneración de derechos fundamentales por parte del Estado ecuatoriano. Paola fue empujada al suicidio por el abuso, la manipulación, el silencio y la indiferencia de un sistema que debía protegerla. Paola del Rocío tenía solo 16 años de edad. Estudiaba en el Colegio Público Nocturno de la ciudad de Guayaquil. Allí fue víctima de abuso sexual por parte del vicerrector del establecimiento, Bolívar Eduardo Espín Surtía, un funcionario público, una figura de autoridad, que en el lugar de garantizar un ambiente seguro, se aprovechó de su posición, de su poder, para manipularla, someterla y obligarla a sostener una relación abusiva, aprovechándose de su vulnerabilidad. Producto de esta relación forzada, Paola quedó embarazada, para después obligarla a abortar sin consentimiento ni acompañamiento adecuado, en condiciones insalubres y clandestinas, bajo presión del agresor y del médico de la institución. Todo esto ocurrió sin que ninguna autoridad educativa o institucional interviniera. Y esto no fue una relación, una historia de amor adolescente. Fue una violencia sexual, fue un abuso, fue un crimen. Pero Paola no solo fue víctima de este agresor, fue víctima también de la complicidad silenciosa del sistema educativo, que conocía los rumores y cayó. Fue víctima del sistema de salud, que no detectó su sufrimiento, y fue víctima del sistema de justicia, que no reaccionó a tiempo. Las autoridades del colegio tenían conocimiento de los rumores del abuso, pero no tomaron acción alguna. No existían mecanismos efectivos de denuncia ni protocolos de protección para estudiantes en situaciones de vulnerabilidad. Es así que el 12 de diciembre del 2002, frente al aislamiento, la vergüenza, el desamparo y la ausencia total de protección, Paola ingirió veneno dentro de su institución, el mismo lugar donde debía formarse, mas no morir. El Estado ecuatoriano falló en prevenir, sancionar y reparar. En este proceso se han infringido varios derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, tales como el artículo 4.1, que establece el derecho a la vida; artículos 5.1 y 5.2, derecho a la integridad personal; el artículo 8.1, derechos del niño; artículo 19, artículo 25, de protección judicial. En la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belén do Pará, reconoce el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, establece la obligación del Estado de prevenir, investigar y sancionar, erradicar la violencia contra la mujer, tanto en el ámbito público como privado. Además de la Convención sobre los Derechos del Niño, ONU, que en su artículo 19 manifiesta la protección contra toda forma de violencia. Artículo 34, protección contra la explotación y el abuso sexual. El artículo 39, derecho a la recuperación física y psicológica y a la reintegración social. Además,
Se violaron los compromisos asumidos por el Ecuador en la Convención de Belén do Pará y la CEDAW, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, al no tomar medidas ante la violencia sexual basada en género. Aquí se evidenció completamente la falta de acción del Estado. Las autoridades escolares no activaron ningún tipo de protocolo. La Fiscalía cerró el caso sin investigación efectiva. El agresor nunca fue sancionado y la causa prescribió. El Estado culpabilizó a la víctima y desamparó a su familia. Esto no fue un error aislado, fue un patrón de negligencia estructural cargado de discriminación, machismo y omisión institucional. Sin embargo, el impacto en la familia que causó este caso ha permitido que la señora Petita Albarracín, madre de Paola, siga luchando durante más de 20 años en la búsqueda de la verdad y la justicia. Ha enfrentado el abandono del sistema judicial, la estigmatización social y el dolor de perder a su hija en circunstancias que pudieron y debieron evitarse. Su hija Denise, hermana menor de Paola, fue obligada a crecer con una herida abierta, sin respuestas y sin justicia sobre el caso de su hermano. Ellas representan a tantas mujeres y niñas que no han sido escuchadas. Como representante legal de la familia, solicito a este honorable corte 1. Que declare la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por la violación a los derechos de Paola y su familia. 2. Que ordene reparaciones integrales que incluyan indemnización económica proporcional al daño sufrido, medidas de rehabilitación médica y psicológica para la familia, reconocimiento público y oficial de responsabilidad, acciones de memoria para la dignificación del nombre de Paola, que se imponga garantías de no repetición como protocolos obligatorios contra el acoso y la violencia sexual en instituciones educativas, implementación efectiva de la educación sexual integral con enfoque de derecho y género, y la capacitación obligatoria en niñez, género y derechos humanos para funcionarios públicos, fiscales y docentes. Canales de denuncia confidenciales, seguros y accesibles para estudiantes. Honorables jueces, este caso no se trata solamente de un adolescente. Este caso representa una profunda herida institucional, una deuda a la justicia que el Estado aún tiene con quien más debería proteger. Paola del Rocío Guzmán Albarracín no murió por decisión propia, murió porque el Estado falló, porque el silencio de los adultos, la indiferencia de las autoridades y la impunidad de su agresor la dejaron totalmente sola. Sola ante el poder, sola ante el abuso, sola ante el abandono. No había protocolos, no había protección, solo había silencio, y ese silencio la mató. Que su nombre no se pierda en estas estadísticas, que no solo sea una víctima más, sino un símbolo de lucha y memoria para toda la región. Hoy pedimos justicia no solo para Paola, pedimos justicia para miles de niñas, niños, adolescentes que siguen siendo abusadas en escuelas, en instituciones, en silencio, y para garantizar que nunca más una niña que tenga que quitarse la vida porque nadie la protegió. Pido justicia para Paola porque proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes no es un favor al Estado, es su deber más básico, es su obligación más urgente. Muchas gracias.